Vascularización del riñón. Para entender varias de las funciones del riñón debemos hacer un repaso y recordar cómo es la vascularización de este órgano. Veámosla a continuación. Primero, vamos a observar algunas partes anatómicas del mismo. Primero, el hilio renal, que es por donde entran y salen las estructuras que comunican el riñón con los demás órganos. La corteza renal, que está en la periferia del riñón. En ella encontramos los glomérulos donde se realiza el filtrado glomerular. La médula renal, que está inmediatamente por debajo de la corteza renal. En ella encontramos los túbulos colectores y las asas de Henle, partes funcionales de la nefrona y que están muy relacionadas con la producción de orina. Asimismo, con el equilibrio de iones en el organismo. La médula, por su forma ancha hacia la corteza y angosta hacia el centro del riñón, recibe también el nombre de pirámide. Las columnas, que es el tejido que se encuentra entre pirámide y pirámide, por el cual discurren los vasos que van a alimentar la corteza, como veremos más adelante. También tenemos por debajo de la médula los cálices menores, que es donde comienza a recolectarse la orina de los túbulos colectores. Y a su vez estos cálices menores drenan hacia un cáliz mayor. Y del cáliz mayor al uréter. En el hilio renal, las estructuras vasculares del riñón son por lo general dos: la arteria renal y la vena renal. Y digo por lo regular dos porque, como verán en la literatura y a futuro en la práctica, hay variantes anatómicas donde podremos encontrar un número mayor. Esta arteria renal, al aproximarse al riñón, se divide en 4 o más ramas llamadas arterias segmentarias renales. Cada arteria irriga una porción distinta del riñón. Estas arterias no tienen circulación colateral entre ellas, es decir, no hay una comunicación entre ellas en sí. Por lo tanto, la oclusión o lesión de una de ellas producirá un infarto renal segmentario. Para entender las siguientes ramas de la vascularización del riñón, nos vamos a ubicar en este gráfico donde tenemos aquí la corteza renal, la médula, tenemos aquí las columnas y el cáliz. Entonces, una vez en el seno renal, las arterias segmentarias se ramifican en arterias lobulares. Estas, a su vez, se subdividen en arterias interlobares. Vamos a observar en esta imagen de un cuerpo disecado el riñón izquierdo, lo vemos aquí en este lugar. Podemos observar el hilio renal que acabamos de mencionar. Acá se alcanzaron a ver ciertas estructuras que son la vena renal y las venas segmentarias. Vamos a hacer un corte del riñón. Acá lo vemos en 3 dimensiones. Podemos hacer un acercamiento. Acá podemos observar la corteza renal, la médula renal, las columnas. Vemos acá una arteria segmentaria. Detrás de esta vena segmentaria está la arteria renal y acá hay otra arteria segmentaria. Acá podemos ver la ramificación de la arteria segmentaria. Podemos observar la ramificación en 2 arterias interlobares. Aquí vemos una vez más arteria renal, arterias segmentarias y arterias interlobares. Vamos a ir hacia el riñón derecho, a hacer también una visión anatómica, una observación de la anatomía. Aquí tenemos toda la superficie de la corteza. Esto viene siendo la vena renal. Aquí tenemos toda la corteza renal. Tenemos las médulas renales
tenemos las columnas. De las columnas se forman los cálices menores que drenan a un cáliz mayor, y acá vemos donde el cáliz mayor cómo se comienza a formar el uréter y desciende por este sector hacia la vejiga. Ubiquémonos entonces en el siguiente gráfico. Tenemos aquí la corteza renal. Allí vemos las nefronas con sus glomérulos, sus túbulos contorneados. Tenemos acá la médula, donde podemos ver el túbulo colector, las asas de Henle y los vasos sanguíneos que ya vamos a mencionar. Y tenemos aquí la columna con las arterias y las venas interlobares. En la base de las pirámides, las arterias interlobares emiten las arterias arcuatas. Estas corren paralelas al borde de la unión corticomedular. Las arterias arcuatas se ramifican en arterias interlobulillares. Estas arterias interlobulillares se abren para formar las arterias aferentes de los glomérulos. Estas en el glomérulo forman un ovillo donde se realiza el filtrado glomerular, abandonando parte del plasma hacia la cápsula glomerular. Luego el flujo sanguíneo abandona el capilar glomerular a través de la arteriola eferente. Los capilares glomerulares constituyen los únicos capilares del organismo que drenan hacia arteriolas y no hacia venas. Estas arteriolas continúan hacia una de dos posibles ubicaciones: la red de capilares secundaria que rodea los túbulos de la corteza, o descienden a la médula renal como vasos rectos. Estos vasos rectos descendentes se relacionan con los túbulos del asa de Henle y posteriormente se van a continuar con los vasos rectos ascendentes, que son ya de sangre venosa. Estos van a drenar a la vena arqueada o arcuata. El drenaje venoso se correlaciona con el recorrido arterial. En la corteza las primeras venas se comunican libremente en un plejo venoso que drena a las venas interlobulillares. Estas progresan a las venas arcuatas y estas a las venas interlobulares. Y estas a su vez drenarán a las venas lobares, a las venas segmentarias, la vena renal y finalmente la cava. Muchas gracias.